Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? En esta mañana, tal y como hablamos con Pedro en la entrevista que tuvimos el pasado sábado, me sugirió en mi mente la idea de compartirte el cuento que yo llamé El teatro ambulante. Lo escribí hace ya 3 años y forma parte de un libro que está compuesto por 21 relatos, todos creados por mí, en los que te invito a reflexionar sobre distintos temas cotidianos. El título se llama Cuentos para Recordis, puesto que esta palabra, recordar, significa literalmente volver a pasar por el corazón, aunque ahora en una nueva versión lo he llamado Un viaje dentro de tu corazón, para hacerlo más claro y también para que te puedas abrir realmente a experimentarlo. La reflexión es cuántos personajes habitan dentro de nuestro ser y cuántos roles asumimos a lo largo del día con tantísima inercia y naturalidad que pasa desapercibido, salvo que tengamos muy agudizado este observador interno que comentaba con Pedro. Es tan habitual que todos lo hagamos así y que dependiendo de si estamos actuando de madre, de hija, de amiga, de profesora, de cualquier otra profesión o cuando estemos solos, parece que nos cambiamos de manera instantánea el traje con el que mostrarnos y ese mismo atuendo lleva asociadas unas características que son inherentes a ese papel. En mi cuestionamiento sobre esto que os estoy contando, en concreto cuando dejé mi trabajo, era un vacío de verdad de sentir quién era, puesto que estaba tan identificada con ese papel que parecía que al no estarlo ya no me podía sostener sobre nada. ¿Qué papel ejercía ahora en esta obra de teatro tan grande que es la vida? Y bueno, pues antes de esto, pero sí que de una manera más intensa en este momento, voy creando. Deseo que no sea otro personaje, sino que sea con mayor autenticidad lo que se encuentra dentro de mí. Y a la vez soy consciente de que para eso tendré que todavía ir quitándome bastantes ropajes falsos. Voy a pasar ya a leerte el cuento y deseo que lo dejes integrarse dentro de ti para que, como siempre, haga aquello que sea necesario si es que hace falta hacer algo. El cuento dice así: El teatro ambulante. Había una vez una bonita y característica caravana, colorida y ruidosa, que iba viajando de pueblo en pueblo haciendo sus variadas obras de teatro. En ella vivían 2 parejas que llevaban conviviendo desde que tenían uso de razón. Incluso si se ponían a reflexionar, hasta dudaban de si en algún momento habían vivido separados. Tal era su compenetración y armonía que cuando a alguno se le ocurría una idea, al mismo tiempo otro de ellos tenía la misma y se ponían a dibujarla o elaborarla juntos entre risas, alegría, palmas y brindis. Siempre aprovechaban los desplazamientos de pueblo en pueblo para inventar nuevos personajes y obras. Era uno de los momentos favoritos en los que, después de leer o escuchar las características generales del lugar en el que iban a aparcar, desplegaban su peculiar caravana mientras elucubraban sobre la obra que, según ellos, iba a ser adecuada para esa idiosincrasia. Adaptaban las ropas y disfraces que hábilmente habían creado años atrás, pero que todavía tenían apresto y colores vistosos. Pronto, con imaginación y diligencia, habían generado algo totalmente nuevo con el que entretener a su público haciendo de madre abnegada, de hijo caprichoso, de inventora, extravagante, cocinero gruñón, jefa autoritaria, sirviente servil, conductora agresiva, etc.
Reían, se enfadaban, se atemorizaban o lloraban con sus espectadores, pues entraban tan profundamente en algunos de sus personajes que a veces se quedaban enganchados en ellos en una emoción. Tanto que les costaba distinguir entre lo que les pertenecía a ellos y lo que pertenecía al papel que habían interpretado. En ese caso, acudían a los otros 3 habitantes de la caravana y gracias a las preguntas de los que más los conocían, se despojaban de características que no les eran propios. Por ejemplo, en una ocasión en la que llevaron a cabo una comedia con gran éxito, uno de los personajes quiso permanecer en el gracioso burlón que tantos aplausos y vítores le había regalado. Durante días siguió haciendo comentarios jocosos que, en algunos casos, superaban la línea del buen gusto sobrepasando al sarcasmo hiriente. Sus compasivos compañeros le tuvieron que llamar al orden y, entre todos, arrancarle a jirones al impostor que se había adueñado de su amigo. Otras veces era al contrario, les daba miedo o pereza interpretar algún papel por las emociones que conllevaba, como un personaje triste, deprimido y avaro que odiaba a todo el mundo y vivía cual anacoreta en su mansión. Ninguno quería voluntariamente este papel porque era muy difícil entrar en él al vivir con otras 3 personas. No querían correr el riesgo de que les poseyera y abandonar la vida nómada que tanto les gustaba. En estos casos resolvían el dilema de una manera muy democrática y justa, sacando el palito más corto. Así, año tras año, iban recorriendo nuevos lugares, nuevos personajes y se quedaban con alguna parte de ellos, hasta que llegó un momento en que, de tanto viajar, las máscaras y los trajes comenzaron a ajarse como muestra de lo que sentían también sus cuerpos y almas, confundidas por tanta transformación. Sin embargo, querían seguir viajando y conociendo mundo. No concebían una vida sedentaria ni una rutina repetitiva, pues sabían que eso no les haría felices. Pero tampoco querían seguir creando nuevos personajes, nuevos trajes, nuevas máscaras para complacer al público de turno. Eso también les agotaba, les desgastaba y sobre todo les hacía dudar de su propia identidad, que es lo que más les pesaba. Así que decidieron parar durante algún tiempo para darse el descanso que necesitaban y, como siempre de manera cooperativa, decidir sobre su futuro profesional y personal. También, como de costumbre, todos estaban de acuerdo en que su prioridad en este momento era mostrarse tal y como eran, su paz mental y no intentar agradar ni humillar. Querían simplemente mostrar su autenticidad. Comenzaron a escribir unas cuantas obras en las que cada uno se interpretaba a sí mismo, al que ellos habían ido forjando tras la incursión en distintos personajes. Ricas y variadas como una colcha de patchwork, elaborada a cuadritos de distintas telas. Se sorprendieron del buen resultado en un ensayo improvisado, sin tener que caer en tópicos extremos, simplemente utilizando sus numerosas aventuras y experiencias. Temían el resultado ante el público, pero más temían ser engullidos y olvidar a su auténtico ser para sucumbir a las preferencias cambiantes de los espectadores. Decidieron que ahora eran ellos los que elegían qué ofrecer de su material variado y genuino a los espectadores que se acercaran. Ya se habían forzado y adaptado durante demasiado tiempo a los demás. Ahora merecía la pena probar qué pasaría si lo hacían al revés. Y así, con mucho miedo al fracaso, al rechazo e incluso al autoengaño por descubrir que no eran realmente quienes creían ser, se lanzaron al primer espectáculo sin máscaras, ni trajes, ni nada que cubriera su vulnerabilidad. Se mostraron desnudos en sus nuevas obras que representaban con la seguridad, espontaneidad y confianza de quien sabe que está interpretando el papel de su vida. Se permitían cambiar de emoción cuando su cuerpo lo requería y disfrutaban improvisando sobre la marcha, sin saber cómo iba a acabar cada obra. Se sorprendían y deleitaban del entramado y del desenlace que ocurría cada día. Ya no planificaban nada con antelación, simplemente dejaban que cada uno expresara cómo se sentía en ese momento y a partir de ahí fluían como el agua del río en sus meandros.
Lo más curioso es que ya ninguno se identificaba con su personaje, habían perdido importancia. Sabían que no estaban siguiendo ningún patrón previamente escrito en un papel. Eran conscientes de que su mente y su cuerpo eran los que habían generado esos sentimientos, pensamientos y acciones y que mañana, o en un ratito, cambiarían como siempre lo hacían. La misma obra sería interpretada de distinta manera, pese a que fueran los mismos personajes, el mismo escenario y el mismo público. Por eso, decidieron seguir dramatizando en el escenario y desdramatizando en la vida. Colgaron sus trajes y se reían de ellos mismos cuando se tomaban demasiado en serio. Prefirieron seguir siendo espectadores conscientes de su vida, un continuo teatro en evolución. Pues, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y para terminar también con una frase muy teatral, el espectáculo debe continuar. Elige tú cómo quieres que acabe. Un fuerte abrazo.